Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel. Estamos con el capítulo 7 y especialmente con los versículos. Hoy queremos subrayar el versículo 16 de este capítulo 7. Tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre ante mí, y tu trono será consolidado para siempre. Aquí encontramos la idea principal, Ñande Yehaisha, la palabra francesa leitmotiv, idea central, el caracú. Alleva, va Evala Ñande Boese, el autor sagrado. Voy a volver a leer, tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre ante mí, y tu trono será consolidado para siempre. Qué hermoso, queridos amigos. Este contexto histórico, cultural, bíblico y ciertamente que un aspecto antropológico, queridos amigos, es para nosotros lo que le decimos dentro de una literatura, le decimos el clímax. Entonces llegamos a lo esencial de lo que el autor sagrado te quiere decir. Voy a consolidar tu casa, tu trono, es decir, tu vida. Clímax quiere decir llegar a la punta del cerro. Escalar y llegaste allá entonces al clímax, lo importante. Y este es el oráculo del Señor a través de Natán para David. Pero David, dale, fuerza y ánimo, fuerza y ánimo. Las cosas ciertamente que vamos en nuestra vida, en nuestra familia, vamos a estar muy bien. Vamos a llegar a ese clímax de la bondad, de la realización y de la planificación del hombre y de la persona. Y entonces con esto se sella esa promesa de parte de Dios. Esa promesa trascendental, digamos, era la trascendental. Y porque nosotros estamos hablando de la justicia. Y estos pues son elementos que van mucho más allá de algo que nosotros simplemente podemos palpar, porque son ideas que van más allá de lo palpable, ¿verdad? Pero sin embargo que se nota en aquello que es palpable. Y yo voy a ver que hay justicia en la medida en que no hayan campesinos sin tierra, campesinos baleados, campesinos que, ojo, la policía un huepotillo le saca de la tierra que incluso no le pertenece, que son del Estado, por ejemplo, o invadido, o si no, de tierras, ¿verdad? Pero inmensidad de tierras, ¿verdad? Que tienen algunos, ¿verdad? Y que no sé, puede ser que lo haya conseguido bien, ojalá que lo hayan conseguido bien. Pero yo recuerdo cuando le echamos a todo un presidente, esas tierras habían sido, no era luego ni del fulano de tal, o mondaba que hoy tenía oñe adueña y que era del pueblo, de la gente, de la nación, ¿verdad? Estas son las grandes injusticias, ¿verdad?, que existen. Pero que en el fondo sabemos que, oye, Cuapaño, que eran otros intereses, ¿verdad?
otros intereses lo que está por detrás. Queridos hermanos, qué mal que estamos, ¿verdad? Desde nuestra conciencia. Eso es por lo que tenemos que pensar. Qué mal que estamos. Somos capaces de matar al hombre, de balear a cualquiera, pero cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros intereses mezquinos están siendo, ¿verdad?, puestos en un carril de justicia. Es decir, no queremos la justicia, no queremos la equidad, no queremos, en síntesis, que el hombre esté bien. A pesar de que después hablamos con la boca, vale forma, nambre, güey. Hicimos esto, hicimos aquello, esto a favor de esto y esto a favor de aquello. Ande ya, pu. Porque da ellos pechan, de ella poigina, upea, de ella poyeteo. Entonces, queridos amigos, aquí nosotros estamos llegando, decíamos, al clímax de nuestra narración. Tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre. Ojalá, ¿verdad? Tu casa, ¿verdad? Tu casa, que quiere decir tu misma vida, la misma relación social. Peñandella huerecoajinoñón diepa. Peango dice la tu casa, el lugar de tu hábitat. Amoñan de Yeco. Apeago la de hábitat. Nosotros somos personas en relación. Shendica tu y la ecola sheño, diga tú. Porque estamos siempre en relación. Yo dependo de uno, dependo del otro. Todos dependemos uno de los demás. Y por eso, queridos hermanos, si yo estoy bien, ¿es por qué? Y porque estoy dependiendo de un contexto histórico donde yo me estoy realizando. Si yo estoy mal, entonces es también porque dependo de un contexto histórico, de una iglesia, de una tiguazú, de una comunidad, que no me da las oportunidades para que yo esté bien. ¿Entendiste? Así de sencillo, queridos amigos. Entonces, por eso es que siempre la Biblia piensa desde la comunidad. No sé si esta idea central, elemental y fundamental en nuestro estudio bíblico ya lo hemos hecho nuestro. La comunidad es lo esencial y lo fundamental. La Biblia, los 73 libros que encontramos en la Biblia, dentro del canon bíblico, queridos hermanos, nos hablan siempre de la comunidad. Siempre nos hablan de la comunidad. Mi conversión personal no es una conversión personal. Sobre todo, como dicen los protestantes, yo y Dios, me confieso con Dios, yo. No, ahí yo. Pero yo dice egoísmo. ¿Dónde ahí yo? Ahí la jugamos a la yo. Sino que el yo que se convierte, queridos amigos, es justamente en beneficio de su esposa, en beneficio de sus hijos, en beneficio de su familia, en beneficio de su comunidad, en beneficio de su capilla, en beneficio de su parroquia. Ya me convertí porque vivo en comunidad. Como así también, cuando nosotros hacemos el mal, sabemos muy bien que estamos haciendo el mal ¿a quién? A la comunidad. Porque ese peña de ella yo, gente urapolo que sea teo mila un infierno para esa pobre señora, para esos pobres hijos. ¿Por qué? Y porque están todo mal. Apello y coaigo wea, sabe tenía ahí caure y celoso porque la otra ahí ne va a bala ya pepeteo yucacho o a cuchillazo, caure. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Si no hay una verdadera conversión en nuestra vida, entonces nunca vamos a poder salir adelante. Si yo me convierto ante la palabra de Dios que me llama a una verdadera conversión, ciertamente que ese beneficio irá a favor de la iglesia, es decir, de la comunidad de la nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete.
Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero,
Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 7. Casi estamos llegando al final del segundo libro de Samuel, que es el versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre ante mí, y tu trono será consolidado para siempre. Para la promesa, para la meajoina. Y aquí entonces, queridos amigos, si miramos nosotros desde el aspecto que estudiamos nosotros hoy en nuestro curso bíblico, miremos un poco este aspecto cultural y antropológico. Lo cultural. Porque nosotros estamos dentro de una cultura. Nosotros podemos decir que estamos dentro de una cultura paraguaya, de nuestra nación, ¿verdad? La relación con las personas. Pero al mismo tiempo antropológico. ¿Por qué? Y porque son actitudes. Aquí tenemos que mirar las actitudes del hombre. Ella bañande ñaña comportar la ñandera pisacuerandie. Ella bañandea lleva la ñande relación con los que nos rodean. Y entonces, en el Antiguo Oriente, recordemos que este concepto, reinado eterno, tu reino será eterno, tu reino permanecerán firmes para siempre. Tu reino permanecerán para siempre. Queridos amigos, en el Antiguo Oriente, eso no era común. Nada es común. Había la famoso golpe de estado. Ñande presidente, no sé si llegó a estar 24 horas. O llegó a otro, ya pasó el golpe de estado. Es nuestra historia. Otro a tus 30 días, 28 días, algo así. Pepe igual pone a veces en la parte histórica de nuestra nación, pero upesa. No sé, la vez pasada, uno me mostraba, ¿verdad? Y hacía una lista de todos los presidentes que pasaron por el Paraguay, por nuestra nación. Y la gran mayoría, queridos amigos, fueron destituidos con golpe de Estado. Pero mañana ya conmigo, sino algún historiador, ya llevé mi bebé con ese teléfono, ese número. Pero casi algún historiador se está mirando. Pero camínase los nombres, etcétera, y pónganme destituido por golpe de Estado, destituido por golpe de Estado. Parece que poquísimos son los que asumieron su presidencia, ¿verdad? Y terminaron su presidencia, pero la gran mayoría, destituí. Ahora estos últimos son los que parece que estamos creciendo un poquitito más en el sentido de la no, entre comillas, destitución. Ya, eso me parece. Bueno. Entonces, este concepto del reinado eterno, queridos amigos, en el Medio Oriente era una cosa no común. Las dinastías, queridos amigos, eran muy efímeras, es decir, muy
así pasado por agua, porque todo lo que venían pues querían hacer la dinastía. Ahora yo soy el rey, ¿quién tiene que continuar? Y mi hijo primogénito, y después de eso mi nieto, y después a jóvenes lleva. Está la dinastía, dice la dinastía, donde hay pori, en realidad los que llevan adelante una dinastía muy continuada, donde hay porieteo, en la Biblia por lo menos. Ahora, queridos amigos, esta promesa de parte de Dios implica siempre una relación divina que es directa con la línea real, es decir, con el rey. Y esto, queridos amigos, nos está hablando de un profundo compromiso. ¿De quién? De parte del rey, con Dios, ciertamente, con Yahvé. Pero, ¿qué quiere decir este compromiso con Dios? Ya hemos hablado varias veces. Debo la tendo taina. Elan de ella pongan la tendo taishara. Y tenés que estar mirando al pueblo, la gente. Para eso que Dios te puso. Misión. Tu misión es la de gobernar, liderar. Ustedes saben las tres esenciales funciones del rey del soberano. Regir. Usted dice, ordenar, ella puede poner las cosas. Regir. Segundo, enseñar. Entonces, con tu estilo de gobierno, vos tenés que enseñar al pueblo, a la gente, para que sepa convivir. Y luego, queridos amigos, santificar. Esa es la santificar. Algunos ya van a pensar, ya apaga tu pobre, que pega cama. No. El kadosh en hebreo, kadosh quiere decir hacer que tu pueblo se realice, la persona. Eso es el santo. El santo es aquel que se ha realizado porque cumplió justamente su misión en la tierra. Porque lo hizo bien. Upeango la santo, pero ya poponar, pues, la jecobewi o yapo, de acuerdo a la honestidad, de acuerdo a su compromiso, de acuerdo a esa cualidad que Dios le dio y supo desarrollarnos. Upeango la santo. ¿Quién es el santo? Y justamente decimos aquel que hizo bien su misión, que cumplió. Entonces podemos ser pecadores. Y cierto que somos luego pecadores. También el santo fue pecador o es pecador al comienzo, pero después, ¿qué es lo que hace? Oye, esa pea. Ahí pues está la misericordia de Dios que te rescata, que te saca. Todos somos pecadores, pero Dios no quiere que quedemos en el pecado. Por eso se suele decir esa frase tan interesante. Dios no mira en realidad cuántas veces caíste en el pecado. Lo que Dios mira es tu esfuerzo y tu lucha por salir del pecado y de hacer bien las cosas. Entonces, esta promesa, decíamos, implica una relación divina en este deseo, queridos amigos, de seguir adelante, de seguir luchando. Y aquí, por eso le pone tu casa, ñepurumoy. Nosotros ya hemos reflexionado sobre el bait, ¿verdad? Bait. Eso quiere decir la casa. Pero ya dijimos que la casa no se refiere a una casa hecha de cedro, una casa hecha de ladrillo, o una mansión que te cuesta millones de dólares en un pueblo así o en una ciudad veraniega, que por ahí tiene lagos, etcétera, etcétera. Bueno, millones, ¿verdad? Bueno, pero en fin, dejemos pasar las cosas y entendamos que la casa bait quiere decir tu casa. Vos, ¿cómo estás construyendo tu casa? ¿Cómo construís tu casa? Y no es, entonces, en una propiedad X donde construís tu casa material, sino que aquí el Señor le dice, tu casa, derecoe, cómo vos estás viviendo o cómo estás haciendo las cosas. Pablo después lo va a tomar demasiado bien, ¿verdad? Cuando dice que el cuerpo es el templo, nosotros somos el templo de Dios. Es ahí donde Dios quiere habitar, o mejor dicho, no es que quiere simplemente, sino que verdaderamente Dios habita en nosotros en la medida en que nosotros hacemos bien las cosas. Y nos preguntamos, ¿y si Dios no habita en mi templo, en mi casa, que soy yo? Pregunta que yo le hago y dejo sin una interrogación. Si anda respondemos ahí, pero debe responder. Si Dios no habita en tu casa, ¿quién habita en tu casa? O vas a saber responder, ¿quién habita en tu casa? Si Dios, la honestidad, el amor, la lealtad, la solidaridad, el respeto, el cariño, el temor de Dios no habita en tu corazón, en tu vida, en tu casa. Si Él no habita,
pregunta, ¿quién, signo de interrogación, quién habita en tu casa, en tu conciencia? Él responde, mi V, pregunta V. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves 26 de junio. La palabra del Señor a través del libro del Génesis, capítulo 16, del 1 al 12, y luego del 15 al 16. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham, ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham accedió al deseo de Sarai. Ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán cuando Sarai, su esposa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia. Él se unió a Agar y ella concibió un hijo. Al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham, que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo misma te entregué a mi esclava y ahora, al ver que está embarazada, ella me mira con desprecio. El Señor sea nuestro juez, el tuyo y el mío. Abraham respondió a Sarai, puedes disponer de tu esclava. Trátala como mejor te parezca. Entonces Sarai la humilló de tal manera que ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial, la fuente que está en el camino a Sur, y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi dueña. Le respondió ella, pero el ángel del Señor le dijo, vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella. Luego añadió, yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Y así continúa la palabra del Señor. En primer lugar, alguna vez Ñande hoy a Yepa, buscamos caminos tortuosos y caminos equivocados. Tanto con Sarai como con Abraham. Ñande ve capítulo anterior, capítulo 15, ya le imagina que el Señor le había prometido y le había dicho, tu descendencia que saldrá de tus entrañas, de tu misma vida,
Pero sin embargo, ya purañande. Anda ya esa lleva peñande yaramba ishapa. Behuecatube a veces cañande cuál es el camino de la salvación. Y entonces se apuran. Da yarecoina, se me voy, que esto, que aquello, una bebé las esclavas, pero es así como comenzamos a complicar las cosas. Así es que, queridos hermanos, también cuando nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, queremos solucionar situaciones, y bueno, con calma, con pie de plomo, como solemos decir, lleva. Y eso también, sobre todo para solucionar nuestros problemas de nuestra nación. Ante tanta corrupción, pies de plomos. Pero pies de plomo quiere decir con mucha firmeza y mucha seguridad. Porque después, al final, el ángel que se le aparece a Agar le dice: vuelve a tu esclava y sométete a tu dueña. Upea que verá que todo aquello que es erróneo, que todo equivocado en nuestra manera de actuar, sin embargo, tiene que volver hacia el camino de la justicia, hacia el camino de Dios. Y es Dios que luego nos mostrará los renglones derechos en nuestros renglones que escribimos de una manera torcida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Oh Jesús. yo quiero alabarte, oh Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Qué hermosas palabras que encontramos aquí. Son ciertamente palabras muy fuertes también para nosotros. Palabras que utiliza la Biblia, ¿verdad? En el hebreo, queridos amigos, incluso son mucho más fuertes. La picuano, la hebreo, porque el hebreo tiene muchas acepciones, ¿verdad? Uno cuando lee un diccionario en la definición de las palabras, son espectaculares, ¿verdad? Nañane tiempo y de abejas diga la ñaña mongueta y ¿verdad? Pero estamos procurando hacer algunas cositas, ojalá que podamos entender. Aquí, en el versículo 16 dice, tu casa, upaya se llama Bait, tu reino permanecerán firmes para siempre ante mí, y tu trono será consolidado para siempre. ¡Qué bien! Pero este permanecerá para siempre. Ñandeya Ekuri, que en el Oriente, eso es consolidar para siempre las hace. Aupea Ñandeya Emakuri, porque Ñandeya, pues te ve ahí la para siempre, es hacetería ahí, la para siempre. ¿Por qué? Porque justamente, o humante hoy, la golpe que pega, que amo que oñemos semana, de ella poma la ibaía, ane contra velomita, porque ella po ahí, porque queremos sufrir la de pueblo, etcétera, etcétera. Y también al revés. Y esta es la gran pena, ¿verdad? Porque nosotros también tuvimos por ahí gente que quisieron hacer el bien. Comenzamos de a poquito, ya llegó un resurgir de nuestra nación, ¿verdad? Pero los egoístas, ¿verdad? Hay demasiados egoístas y es muy difícil. Y entonces uno comienza, ese es el famoso guillotina horizontal, decimos nosotros. Pues guillotina, pues el señor Guillotina inventó la guillotina, lleva su nombre, pero vertical. Área a monte acá, hay que cortar cabeza, ahí está. Pero nosotros aquí, oñaca mía, para ser un verdadero líder y ordenar un poco. Entonces ya se cae cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y porque otros son los intereses. Y entonces la guillotina horizontal, ñandeña y meta. Ñande vale formal la guillotina horizontal. Cortar cabeza, mía. Y en todos los niveles. Nivel eclesial, nivel político, nivel familiar, nivel de trabajo, nivel de empresa, etc. Y hay que diga, tú eres esa la mía. Todo tenemos que ser uniforme. Nadie puede levantar cabeza. Nadie. Si vos querés levantar cabeza, ¿sabes qué? Tenés que irte fuera de la nación del país. Y esos son, entonces, la fuga de cerebros, ¿verdad? Fuga de gente tan interesante, tan inteligente, tan buena, tan bien formada, pero perfil bajo, en silencio, y dice, bueno, tajante, porque si entro con esto, son capaces de, justamente, vea, guillotina horizontal, ¿verdad? Y también, si yo no me meto, ¿verdad?, con algún grupo mafioso, entonces, de balde luego me voy a presentar a presidente de la República. De balde. Are comante a la güey corneta la seguro. Apeo financiata se, apeo ya puede ser, la narcopolítica, la pea que amó. Y entonces, querido amigo, no ya amo a ir nunca. Porque VT iba, él iba a la entonces, guillotina horizontal, dale, Perú que sé, la guillotina, Peyoguá que sé, la guillotina horizontal. Aquí, queridos amigos, encontramos una palabra en hebreo, Nahon Olam. Ahí está, Nahon Olam es lo que acabamos de decir. Permanecerá para siempre, dice aquí. Tu reino permanecerá. Firme también dice aquí, y para siempre. Entonces ese Nahon quiere decir firme, quiere decir fuerte, quiere decir estable. Aquí nosotros, en esta Biblia, por lo menos en esta versión, decimos permanecerán firmes para siempre, como inviteo inde. Porque la acepción de Nahón quiere decir firme, duro, que se pone bien las cosas. Una de las características, queridos amigos, en este libro posterior, o sea, la continuación que será el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, cuando le presenta a Salomón, se van a dar cuenta, queridos amigos, que Salomón es verdaderamente pesa, firme, duro, para la justicia. Es justamente el hombre sabio. Bueno, vamos a estudiar ya oportunamente con el rey Salomón. Porque a David pues se le presenta también que es demasiado
bueno, que es demasiado bondadoso, que él no es capaz de matarle ahí al rey, que él no es capaz entonces de poner firmeza o perdonar las apisabe y así sucesivamente, ¿verdad? Sin embargo, Salomón, no mi hijo, vamos a poner justicia, sabiduría, ¿entiendes? Y conste que él en esa oración, capítulo 3, vamos a ver, el primer libro de los reyes, le pide a Dios, ¿verdad? Y él no pide ni la cabeza de sus enemigos, ni no quiere entonces ser fuerte para eliminarse. No, él pide sabiduría para regir a mi pueblo, sabiduría para regir a mi pueblo. Ojalá que todo lo que ahí se van y extienden la mano sobre la Biblia dice que Dios y la patria me lo demanden. Había coñe filma páginas, o sea, ayer era mi canal de Torupaitese, de todos los que pasaron y que extendieron su mano, que Dios y la patria se lo demanden. Yo como patria le quiero demandar. Así puede ser que devuelva, porque ya pongo con la demanda, la devuelve yo cuando llegué la hora a que verdad y que no es de ellos, pero que ahora están ahí vivos y campantes, ¿verdad? Coleando. Y encima después nosotros todo ñañetindé en donde pecuera. Ñañetindé. Ay, señor, allí guapona, que ni devolvieron y que están ahí. Y no solamente ellos, algunos llaman no más ellos, pero que siguen, los hijos, los nietos, jóvenes, nadie se lo ha demandado. O sea que frase, peñan de juramento, que Dios, ese sí, eso no se van a salvar, así. Peando ya salvamos, que Dios sí te va a demandar. Dios te va a demandar y te va a pedir cuentas. Así que si yo que fuera cojan ya aprovechar, ñaña convertir miñas en tú. Dios es misericordioso, pero la misericordia, según la Biblia, implica ¿qué cosa? Implica que vos te des cuenta de ella ya cuando. Si no, no hay misericordia. Se pico metan de la misericordia la perdón. La de hoy de ella cuando y después no cumplís verdaderamente con el cuarto pasito de tu confesión. ¿Qué quiere decir? Y es justamente en ese momento, después de tu confesión, dice que vos tenés que hacer una enmienda, dice, enmendar el mal que hiciste. Y en este caso, el enmendar el mal que hiciste devolver y debe era cuenta allá de mal. Bueno, y por eso aquí le dice a David, tu reino permanecerá firme y para siempre. Las dos palabras, la palabra Nahom, Olam quiere decir para siempre, el Olam, eternamente, quiere decir, queridos amigos, significa esa estabilidad perpetua. Esto es lo que significa entonces una institución que ciertamente todo es temporal. Porque yo voy hasta cierto tiempo nomás puedo estar, ¿verdad? Hasta cierto tiempo nomás. Incluso si me dan una función por tantos años me dan esa función. Pero algunos se ponen luego en esa función como si fuese que van a ser eternos ahí, ¿verdad? Primero, lo que no te pertenece esa eternidad porque no es eterno, primera cosa. Y segundo, si vos estás cumpliendo una función, es para que vos ayudes, para que esto vaya creciendo y no para que se vaya fundiendo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y desde aquí podemos entender que viene esa promesa mesiánica. ¿Por qué? Y porque desde aquí, queridos amigos, va a venir la estabilidad del reino de Dios. ¿Y quién va a traer esa estabilidad del reino de Dios? El Mesías. Y mesianismo quiere decir salvación. Jamás oye salvata entre comillas. Los que se van a salvar somos nosotros, es decir, los que van a vivir bien y no van a vivir bajo el puente, sin tierra, sin casa, sin educación, sin remedios, sin hospitales, en la pobreza, etc. ¿Quiénes son? Y nosotros, queridos amigos. Así que vamos a volver enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. A medida que el número de prisioneros aumentaba, Pelayo se multiplicaba para atenderlos, curarlos, catequizarlos, y cuando los iban a liberar o a condenar, el adolescente de solo 13 años los preparaba para la libertad o para el buen morir, y por eso todos, clérigos, niños, jóvenes, ancianos, acudían a él en busca de consuelo e invariablemente lo hallaban en sus palabras, en sus gestos y en su acción. Así las cosas, todos ellos eran prisioneros, claro. Así las cosas, los carceleros se sorprendían de la piedad, de la palabra ágil, el buen humor y sobre todo por la devoción con la que socorría a los enfermos y a los más débiles las 24 horas del día. Paulatinamente su fama de santidad y los rumores sobre sus atributos físicos fueron trascendiendo los muros de la prisión hasta que llegaron a oídos del califa Abderramán III. Pelayo, nacido en Galicia, España, en el 911, vivía con su tío Hermogio, que era el obispo de la ciudad de Tui, y bajo su cuidado había aprendido precozmente latín, gramática, retórica y las bases de la teología. Y en todas estas materias era un alumno aventajado, lo que hacía suponer que tendría una brillante carrera eclesiástica. Pero en el 920, cuando Abderramán III venció las tropas del Reino de León, tío y sobrino fueron apresados y confinados en una lóbrega mazmorra en la ciudad de Córdoba, y en vista de que, después de 3 años, nadie pagaba rescate por ellos, el califa mantuvo como rehén a Pelayo mientras el obispo salía a reunir el dinero suficiente para cancelar la suma que exigía el gobernante moro. Pero el prelado Hermogio murió al poco tiempo y Pelayo, al saber la noticia, puso su vida en manos de Dios y con más bríos redobló su celo por los compañeros sin preocuparse de lo que pudiera ocurrir. Y no fue nada bueno lo que ocurrió. El califa, curioso, quiso saber si eran ciertos los rumores sobre Pelayo. Antes de llevarlo a su presencia, le quitaron esos andrajos que tenía. Lo vistieron como un príncipe y al verlo Abderramán quedó tan prendado de su inteligencia y de su belleza física que le prometió honores, riquezas, altos cargos si renunciaba a su fe y si accedía a sus requerimientos amorosos. Pero el adolescente le dijo: sí, oh rey, soy cristiano, lo he sido y lo seré, tus riquezas no valen nada, no pienses que por cosas tan pasajeras yo voy a renegar de Cristo, que es mi Señor y el tuyo, aunque tú no lo quieras. Luego Abderramán III pretendió acariciarlo y el chico lo abofeteó. Entonces el retorcido soberano montó en cólera y quiso ablandarlo con refinadas torturas, pero Pelayo se mantuvo firme. En vista de que no podía doblegarlo, el 26 de junio del año 925, ordenó que le desgarraran sus carnes con tenazas y luego desde una catapulta de guerra lo lanzaron a la otra orilla del río Guadalquivir y como continuaba vivo, un verdugo lo degolló cuando apenas contaba 14 años. Por derecho propio fue inscrito en el libro de los mártires. Por eso hoy, 26 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Pelayo que nos mantenga firme en nuestra fe. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe.
sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Miremos un poco, que aquí encontramos una alianza en realidad del rey, con Dios ciertamente, porque él está haciendo una alianza. Miren lo que dice la expresión, el versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre ante mí. Si no debe Ñande Yara. Quiere decir que nosotros vamos a rendir cuenta ante Dios, ante el Señor, queridos hermanos. Tu trono será consolidado para siempre. Consecuencia, en la medida en que ante mire ya podina ver, entonces tu trono será consolidado para siempre. Va a mirar hacia adelante. Entonces, este es el modelo de fidelidad. Modelo de fidelidad para nosotros, eso se va a realizar porque esta promesa sirve para la perpetuidad en el trabajo, en la misión que cada uno de nosotros estamos realizando. En la medida en que nosotros somos fieles, en la medida en que nosotros, atención, porque en la medida en que nosotros somos fieles y hacemos bien las cosas, ¿qué es lo que estamos haciendo? El árbol se conoce por sus frutos. Entonces los frutos de mi buen gobierno, los frutos de lo que yo estoy llevando adelante, se nota ¿en dónde? En las nuevas generaciones. Ustedes, oye, ya está. Y si esos frutos, el árbol se conoce por sus frutos, este árbol soy yo y yo soy bueno porque allá puedo poner las cosas, los frutos serán buenos. Y los frutos continuarán ¿con qué cosa? Con esa bondad de Dios, con esa lealtad de Dios. Pero queridos amigos, si yo comienzo, como dice el Evangelio, a maltratar, a hacer mal las cosas, ¿qué es lo que va a pasar con mi descendencia? Y ellos también van a hacer la misma cosa que yo estoy haciendo. Y peor, ellos van a ser más corruptos que yo. Y eso es lo que está pasando. Porque nosotros estamos trayendo, por ejemplo, a los famosos Nepo Baby, que esto, que aquello. Aún mía. Iba y veta y nadie también guará. Cuanto más nosotros le damos rienda suelta a esa gente. ¿Por qué? Y porque, queridos amigos, es así la vida. Porque no hay educación, no hay conciencia. No hay entonces ese deseo de preocuparnos, trabajar, empeñarnos. Por esto que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La alianza es ante mí, mi hijo. Shehandeiga tu hanguaisa la yaya, po veñan de comunidad venguana, peñan de iglesia venguana, lleva peñan de Atiguazú venguana. Y entonces, aquí, queridos amigos, no hay una condición simplemente que yo te pongo y te digo, sí, yo te voy a hacer un milagro y yo voy a hacer esto, aquello. No. En realidad hay una condición esencial y fundamental para nosotros, la yayesa, claro, porque si nosotros hacemos bien las cosas, evidentemente que los que vengan posteriormente también irán haciendo bien las cosas. Pero si nosotros hacemos mal las cosas, claro que después todo el mundo se rebela. Y el que es pobre después ya no tiene posibilidad. Y surgen los chespicuera. Chau Chespi, algo así, creo que se dijo, no sé, Chespi. ¿Por qué? Y porque estamos preocupados en otras cosas, en nuestros negocios, o yo diría, nadie la negociados. Y nadie dice nada. Y eso está prohibido incluso por todas las constituciones de los países, ¿verdad? Está prohibidísimo. Pero
seguimos igual campante, nadie dice nada. Pues ya con la poder, ya de copea, ya popea, yo guapea, ya pomó. Entonces, queridos amigos, que Dios y la patria me lo demanden. La patria no te está demandando, lastimosamente, pero Dios, acordate que te va a demandar. Dios te va a demandar. Entonces es el tiempo, ¿verdad?, en que nosotros reflexionemos, nos demos cuenta y comencemos a trabajar, queridos amigos, sobre esta fidelidad incondicional de parte de Dios. Por eso te está diciendo, tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre. Ante mí será. Se non debe. Es la alianza eterna, verit, ¿verdad?, de parte de Dios para con nosotros. Y entonces tu trono ciertamente será consolidado. Qué linda que es esa palabra y esa frase. Será consolidado tu trono. ¿Por qué va a ser, queridos hermanos, consolidado tu trono? Y porque nosotros sabemos que en la medida en que nosotros hacemos bien, se ponen las bases para que la cosa funcione bien. Pero también al revés. Y lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad últimamente es que toda esta cuestión de narcopolítica, etcétera, son los que se están consolidando. ¿Cuál es el año consolidado? Se están consolidando y cada vez más, cada vez con mayor fuerza, ¿verdad? Y entonces no vamos adelante. Entonces, queridos amigos, en esta reflexión teológica podemos decir que la iglesia es la casa de David. La iglesia como casa de David. Ya hemos oído. Entonces, cuando yo estoy diciendo eclesia, estoy diciendo, no es una institución, el Vaticano, o tu iglesia, tu catedral, o tu capilla, sino que la eclesia somos nosotros, es la comunidad. Y a través, queridos amigos, de esta encarnación, Yahweh Rúa lleva en nuestra vida, en nuestro verdadero templo que somos nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra manera de pensar. Entonces, esta iglesia que soy yo, es la continuación de estos valores y llegamos al clímax. Por eso dijimos, y termino con esto, queridos amigos, tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre. Tu casa y tu reino, tu vida, tu familia, tu nación. Eso es lo que tenemos que pedir. Y por eso Dios termina diciendo, y tu trono, el trono de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestra casa, será consolidado para siempre. Queridos amigos, pasemos estos valores de generación en generación a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tataranietos, bisnietos, tataranietos y así por delante. Yo me despido de ustedes y pido al Señor por cada uno de nosotros. Ya gente pona que no entiende, pona que no entiende, ya la gente entiende, lleva opinión, ya pitazo, ya ndiepa. Añade, pues no, lleva ya poco, ahí pone te añade ya. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.